Llega la noche más oscura del año, el 31 de octubre, Halloween. Para muchos, es una celebración llena de disfraces y dulces, pero también es una noche rodeada de misterio y peligro. Se dice que, en esta fecha, hay quienes se entregan a rituales oscuros, invocaciones y sacrificios, buscando abrir puertas a dimensiones desconocidas o invocar fuerzas que no pertenecen a este mundo. Hay historias de desapariciones sin explicación, de sombras que rondan las calles y de entidades que aparecen solo en Halloween para llevarse a quienes desafían sus reglas. Pero hoy no voy a hablar solo de leyendas, hoy te contaré 7 relatos aterradores de Halloween que muestran el lado más perturbador de esta noche. Historias que han sucedido en pequeños pueblos, en ciudades y hasta en los rincones olvidados, donde la oscuridad se vuelve más densa y los secretos se esconden tras cada esquina. Prepárate, porque estos relatos te llevarán por senderos desconocidos, donde los límites entre lo real y lo sobrenatural desaparecen. La casa de los mejores dulces. La noche de Halloween siempre tenía un aire de emoción y peligro en nuestro pequeño pueblo. Las calles estaban decoradas con luces tenues, calabazas talladas y telarañas de mentira, y el olor a caramelo llenaba el aire. Cada año, los niños y adolescentes se lanzaban a las calles para recoger la mayor cantidad de dulces posible, y cada año, escuchábamos la misma historia. En una casa al final de la calle Dodd daban los mejores dulces, pero nadie se atrevía a ir allí. Esa casa había sido el centro de una historia oscura que rondaba entre quienes crecimos en ese vecindario. Cuando éramos niños, uno de nuestros amigos, Raúl, había desaparecido esa misma noche de Halloween. Lo último que recordábamos de él era su risa, su disfraz de vampiro, y la promesa de que iría a pedir dulces a esa casa, aunque todos le advertimos que no lo hiciera. Desde entonces, la leyenda decía que la casa estaba prohibida, como si una especie de energía maligna la rodeara. Con el paso del tiempo, la memoria de Raúl se había convertido en algo borroso, casi como un mito. Pero este Halloween, ya siendo adolescentes, decidimos desafiar esa historia. Había algo en la idea de ir a esa casa que nos atraía, una especie de desafío inconsciente que parecía decirnos que ya éramos lo suficientemente grandes como para no creer en cuentos de miedo. Así que armamos nuestros disfraces, riéndonos y comentando lo absurdo que era todo aquello. Éramos 4, Carla, Diego, Jorge y yo, Mateo. Caminamos por las calles iluminadas, observando a los niños y familias disfrutar de la noche, pero a medida que nos acercábamos al final de la calle Dodd, el ambiente cambiaba. Las luces eran más tenues, las risas y los sonidos de la noche quedaban atrás, y el aire se volvía frío, casi helado. Finalmente, llegamos frente a la casa. Tenía un aspecto lúgubre, ventanas sucias, el jardín cubierto de maleza y una fachada descuidada que parecía haber visto mejores tiempos. Nos miramos, compartiendo una mezcla de risa nerviosa y desafío. Son solo leyendas, pensé, tratando de convencerme. Pero en el fondo, algo no encajaba. Era como si un instinto primario me estuviera diciendo que diera media vuelta, que convenciera a mis amigos de regresar. Pero, claro, no lo hice. Nos acercamos a la puerta, la cual tenía una aldaba de metal en forma de calavera. Carla la golpeó 3 veces, y el sonido resonó en el silencio de la noche. La puerta se abrió sola, lentamente, revelando un pasillo oscuro que se extendía hacia adentro. Al principio, no vimos a nadie, pero entonces una figura emergió de las sombras. Era un chico, y llevaba el mismo disfraz de vampiro que Raúl solía usar aquel Halloween en el que desapareció. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, incapaz de comprender lo que veía. Era él. Raúl estaba de pie frente a nosotros, con la misma expresión, el mismo brillo en los ojos, como si los años no hubieran pasado desde aquella noche. Nos quedamos paralizados. Intentamos hablarle, preguntarle qué había pasado, si era realmente él, pero Raúl se limitó a darnos la espalda y caminar hacia el interior de la casa, como si quisiera que lo siguiéramos. Nos miramos unos a otros, y aunque todos teníamos miedo, la curiosidad y el desconcierto nos empujaron a seguirlo. La casa estaba en un estado extraño, como si fuera un museo abandonado. Todo estaba cubierto de polvo, las paredes tenían manchas de humedad y el aire era denso, casi sofocante.
Cada paso que dábamos crujía bajo nuestros pies y la penumbra apenas permitía ver a unos pocos metros adelante. Raúl caminaba en silencio, siempre a unos pasos de distancia, sin mirarnos ni responder a nuestras preguntas. Su figura nos guiaba por pasillos interminables y el tiempo comenzó a perder significado. Finalmente, llegamos a una puerta al final de un pasillo. Raúl se detuvo frente a ella y nos miró, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y desesperación que nunca olvidaré. Abrió la puerta lentamente, revelando unas escaleras que descendían hacia un sótano oscuro. La temperatura pareció caer aún más, y el aire estaba impregnado de un olor metálico y rancio. Descendimos detrás de él, tratando de mantener la calma. Las paredes del sótano estaban cubiertas de dibujos antiguos, símbolos extraños que parecían tallados en la piedra, y había velas apagadas en cada esquina, cubiertas de cera derretida. Al final de las escaleras, el sótano se abría en una sala amplia y oscura. La única luz provenía de una lámpara en el centro de la habitación que iluminaba una especie de altar cubierto de telas negras. Raúl se detuvo frente al altar y, por primera vez, nos miró directamente. Sus ojos ya no tenían el brillo que recordaba. Parecían vacíos, como si algo dentro de él hubiera sido arrebatado hacía mucho tiempo. Sentí un escalofrío en mi pecho al ver que, detrás del altar, había una figura oculta en las sombras. Una silueta alta y delgada, casi esquelética, que parecía observarnos desde la penumbra. Mis amigos y yo apenas podíamos respirar. Sentíamos una presencia sofocante, algo oscuro que parecía estar en cada rincón de esa sala. La figura salió de las sombras y por un momento vi sus ojos, hundidos y fríos, como pozos sin fondo. En sus manos sostenía un objeto que no pude distinguir bien, pero su energía era perturbadora, como si el simple acto de mirarlo pudiera robarte la cordura. Raúl se acercó al altar y colocó una de sus manos sobre él, como si se estuviera despidiendo. Sentí que algo se rompía en mi interior al verlo, como si estuviera aceptando su destino. La figura se acercó a él y en ese instante, un grito profundo y gutural resonó en la habitación, un grito que parecía venir desde lo más profundo de las paredes, como si los cimientos de la casa estuvieran llenos de almas atrapadas. La figura levantó el objeto en sus manos y lo colocó sobre el altar, y pude sentir cómo la energía en la sala se intensificaba, haciéndose cada vez más opresiva. Era como si algo se estuviera despertando, algo que había estado dormido por generaciones y que ahora clamaba por ser liberado. Mi instinto me decía que corriera, que escapara de allí antes de que fuera demasiado tarde, pero mis piernas no respondían. Estábamos atrapados, como si una fuerza invisible nos mantuviera en nuestros lugares. El aire se volvió más denso y un frío antinatural invadió cada rincón de la habitación. La figura detrás del altar comenzó a moverse, y sentí que cada paso suyo era como un martillazo en mi pecho, un recordatorio de que no deberíamos haber desafiado esa prohibición. Raúl nos miró una última vez, su rostro ahora completamente vacío, como si ya no quedara rastro alguno del niño que conocimos. Y en ese instante, la figura en las sombras extendió una mano hacia nosotros. Algo dentro de mí se rompió, y logré arrancar el control suficiente para darme la vuelta y subir corriendo las escaleras, mis amigos detrás de mí, sin mirar atrás. Nos lanzamos hacia la puerta de la casa, sintiendo como si algo nos persiguiera. Las sombras parecían alargarse, y cada paso que dábamos resonaba en nuestros oídos como tambores de guerra. Salimos de la casa y no paramos de correr hasta que estuvimos a varias calles de distancia. Solo entonces nos dimos cuenta de que uno de nosotros faltaba. Jorge no había logrado salir y nunca volvimos a verlo. El payaso de Halloween. Halloween siempre ha sido mi noche favorita. Las calles se llenan de disfraces, luces parpadeantes y risas. Pero este año, la emoción era distinta. Sentía algo extraño en el aire, como si una sombra invisible se deslizara por entre las casas decoradas con calabazas y telarañas de mentira. Esa noche, mi grupo de amigos y yo habíamos decidido asistir a la fiesta de disfraces anual en la mansión de los Montenegro, una casa antigua y enorme en las afueras del pueblo. Cada año, organizaban una fiesta legendaria,
y la gente decía que era imposible no asistir al menos una vez. Lo interesante de la fiesta no era solo el tamaño de la mansión o la cantidad de invitados, sino el concurso de disfraces que organizaban. Daban un premio en efectivo para el mejor disfraz, y la competencia era feroz. Pero había algo más. Había un rumor que corría entre los asistentes desde hace años: el ganador del concurso desaparecía esa misma noche. Nadie sabía si era un mito urbano o una coincidencia, pero decían que en las últimas 3 ediciones, el que había ganado el premio no había vuelto a ser visto en el pueblo. Nadie le daba mucha importancia, pero en lo profundo de mi mente, ese rumor permanecía latente. Llegamos a la mansión alrededor de las 9 de la noche. Yo iba disfrazado de vampiro, con maquillaje en la cara y lentes de contacto rojos. Mis amigos, Ana y Diego, iban de bruja y esqueleto, respectivamente. La entrada de la mansión estaba decorada con calaveras y luces moradas que proyectaban sombras siniestras en el jardín. Desde la entrada, la música ya retumbaba en nuestros oídos y el ambiente era electrizante. Al entrar, me impresionó la cantidad de gente disfrazada. Había de todo, desde fantasmas y zombies hasta personajes de películas y superhéroes. Sin embargo, fue imposible no notar a un personaje en particular. Entre los invitados, destacaba un payaso ensangrentado. Su disfraz era extremadamente realista, tanto que algunos se apartaban cuando pasaba. Llevaba un traje desgarrado, cubierto de manchas rojas, y la máscara era tan detallada que casi parecía que el rostro desfigurado y los ojos inyectados de sangre eran reales. Nadie sabía quién era, y por un momento pensé que quizás había contratado a alguien para animar la fiesta. Pero había algo en el que me resultaba inquietante, una especie de presencia que no podía explicar. La fiesta avanzaba, y el ambiente se volvía cada vez más animado. Gente reía, bailaba, bebía y se hacían fotografías por toda la mansión. Mis amigos y yo recorrimos las diferentes habitaciones, admirando los disfraces de otros y buscando al anfitrión, pero no parecía estar por ningún lado. De vez en cuando, el payaso ensangrentado aparecía en algún rincón, como si se materializara de la nada, siempre observando en silencio, sin integrarse con los demás. Parecía moverse con un propósito oculto, una especie de cazador que vigilaba a su presa. Cuando el reloj marcó la medianoche, todos nos reunimos en el gran salón para el anuncio del concurso de disfraces. La música disminuyó, y el maestro de ceremonia subió al pequeño escenario, pidiendo atención. Todos se arremolinaron, ansiosos por saber quién se llevaría el premio de este año. Era una tradición de la fiesta que los participantes subieran al escenario para que el jurado pudiera verlos más de cerca, y uno a uno, los disfraces más impresionantes desfilaban entre aplausos y risas. Fue entonces cuando el payaso subió al escenario. La gente enmudeció. Había algo perturbador en él, algo que parecía absorber toda la energía de la sala. Nadie aplaudió. Nadie hizo un solo comentario. Solo nos quedamos mirándolo en un silencio casi sepulcral. Su traje parecía aún más sangriento bajo las luces, y el rostro detrás de la máscara parecía observar a cada uno de los presentes con un odio indescriptible. Cuando llegó el momento de anunciar al ganador, el maestro de ceremonias, con una sonrisa forzada, proclamó al payaso ensangrentado como el mejor disfraz de la noche. Un murmullo recorrió la sala, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Algunos aplaudieron de forma vacilante, mientras otros parecían querer alejarse, como si algo en su instinto les gritara que salieran de allí cuanto antes. El payaso, sin decir nada, se acercó al maestro de ceremonias para recibir su premio. En ese momento, las luces de la mansión comenzaron a parpadear. La música se detuvo de repente y todo quedó sumido en un silencio sepulcral. En ese instante, vi cómo el payaso dirigía su mirada hacia la multitud y un extraño escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si nos estuviera eligiendo, uno por uno, seleccionando a su próxima víctima. Sin saber cómo reaccionar, mis amigos y yo nos escabullimos hacia una de las habitaciones contiguas, intentando alejarnos de esa presencia abrumadora. Mientras nos escondíamos, comenzamos a oír pasos pesados acercándose lentamente, resonando en los pasillos de la mansión. Podíamos sentir cómo el miedo nos invadía, pero no nos atrevíamos a movernos.
Desde nuestro escondite, escuchamos el sonido de una puerta que se abría y luego se cerraba, seguido por el silencio. Después de unos minutos, decidimos asomarnos y, para nuestra sorpresa, la sala estaba vacía. Las personas que llenaban la mansión hacía solo un momento habían desaparecido, como si se hubieran desvanecido en el aire. Todo estaba en penumbras y solo el eco de nuestros pasos rompía el silencio. Avanzamos cautelosamente por los pasillos, buscando a alguien, a cualquiera, pero no encontramos a nadie. El ambiente se sentía pesado y la mansión parecía haber cambiado. Las decoraciones de Halloween ahora parecían macabras, como si hubieran sido colocadas con una intención siniestra. Mientras avanzábamos, vimos al payaso nuevamente, de pie al final del pasillo, mirándonos fijamente. Su presencia era abrumadora, y parecía que cada paso que daba hacia nosotros nos empujaba más hacia el pánico. Sin darnos cuenta, corrimos hacia una puerta al fondo de un pasillo y la empujamos, encontrando una escalera que descendía hacia el sótano. Sin pensar, bajamos rápidamente, con la esperanza de encontrar una salida. Pero al llegar al fondo, nos encontramos en una habitación oscura y fría, sin ventanas ni salidas visibles. La puerta detrás de nosotros se cerró con un fuerte golpe, y todo quedó sumido en una oscuridad inquietante. Encendimos nuestras linternas de los celulares y alumbramos a nuestro alrededor. Lo que vimos nos dejó helados. En las paredes había fotografías antiguas de personas disfrazadas, todos ganadores de años pasados, cada uno con una expresión de horror en el rostro. Y en el centro de la habitación, sobre una mesa, había una caja de madera tallada con un nombre grabado en la tapa, el nombre del ganador de este año, el mismo nombre del payaso ensangrentado. Entonces lo comprendimos. Esa entidad, ese payaso maldito, era una especie de guardián que seleccionaba a un ganador cada Halloween, no para premiarlo, sino para reclamar su vida. La leyenda de las desapariciones era real. El payaso no era un invitado disfrazado, sino una presencia que esperaba pacientemente cada año para llevarse al desafortunado ganador. Los pasos se escucharon de nuevo, resonando en la escalera que acabábamos de bajar. La puerta se abrió, y en la penumbra, vimos la figura del payaso descender lentamente, acercándose cada vez más. Las vecinas de Halloween. Recuerdo cuando llegué al vecindario de Elm Street. Había algo acogedor en las casas alineadas con sus jardines bien cuidados y sus calles tranquilas. Todo me daba una sensación de calma que necesitaba después de años de vivir en la ciudad. Pero había algo peculiar en la calle que noté al poco tiempo. Durante el año, mis vecinas parecían personas comunes. Eran amables y siempre me saludaban con una sonrisa cuando salían a regar las plantas o a recoger el correo. Sin embargo, cada octubre, cuando se acercaba Halloween, notaba un cambio en ellas. Sus miradas se volvían más intensas, sus rostros más pálidos y sus gestos más extraños. Me intrigaba lo que ocurría, aunque en un principio pensé que tal vez era solo la época y su entusiasmo por la celebración. Algunos vecinos decían que no era más que un juego de ellas, una tradición que llevaban haciendo años. Pero para mí, recién mudado, esa tradición tenía algo siniestro. La noche de Halloween, decidí que sería una buena oportunidad para conocerlas mejor. Quizá un par de aperitivos y una charla amistosa me aclararían las cosas. Preparé una bandeja con galletas de calabaza y sidra caliente y caminé hacia la casa de las vecinas. Al acercarme, noté que las luces estaban apagadas, pero la puerta estaba entreabierta. La noche era particularmente fría y la calle parecía desierta. Dudé un momento antes de tocar, pero finalmente empujé la puerta suavemente. La casa estaba en penumbras, solo iluminada por la luz de unas velas que parpadeaban desde la sala. Un extraño olor, como a hierbas quemadas y algo metálico, flotaba en el aire. Me adentré un poco más, convencido de que debía haber alguien ahí. Al avanzar, el sonido de voces me alcanzó desde la planta baja. Parecían estar en el sótano, hablando en un tono bajo y monótono. Será solo una broma de Halloween, me dije para tranquilizarme, pero la curiosidad me ganó. Tomé aire y, con pasos cautelosos, descendí por las escaleras que llevaban al sótano.
La oscuridad se hacía más densa a cada peldaño y el extraño olor aumentaba. Al fondo, un tenue resplandor rojizo se colaba bajo una puerta. Mi corazón latía rápido, pero seguía adelante, empujado por una mezcla de incredulidad y atracción. Al abrir la puerta, el espectáculo que vi me heló la sangre. Mis vecinas, aquellas mujeres que parecían tan amables y dulces, estaban rodeadas de velas y símbolos trazados en el suelo. En el centro de la habitación, sobre una mesa de piedra, yacía un cordero, atado y cubierto de hojas secas y flores oscuras. En sus manos, las mujeres sostenían cuchillos de plata que reflejaban la luz de las velas y sus rostros estaban cubiertos por máscaras de animales. No me vieron al principio, lo que me dio un instante para observar el ritual en silencio. Alrededor del cordero, murmuraban palabras en un idioma que no reconocía, un susurro colectivo que parecía llenar el ambiente de una energía opresiva. La tensión en el aire era casi palpable. La escena era tan surrealista que por un momento pensé que todo podría ser parte de una macabra broma. Pero al ver la sangre que ya comenzaba a correr por la mesa, comprendí que no había nada de fingido en aquello. Mi mente se resistía a creerlo, pero mis ojos no mentían. Ahí estaban mis vecinas, mujeres que habían compartido conmigo pasteles y sonrisas, realizando un ritual oscuro en la penumbra de su propio sótano. Una de ellas, la que siempre me ofrecía té cada vez que pasaba frente a su casa, levantó su mirada hacia mí. Sus ojos no mostraban sorpresa, como si hubieran sabido que yo aparecería. Mi primera reacción fue dar un paso atrás, pero su mirada me mantuvo clavado en el lugar. Ella inclinó la cabeza ligeramente y, sin dejar de mirarme, pronunció unas palabras que no alcancé a entender, pero el tono grave hizo que todo el ambiente pareciera cobrar vida. Sentí que el suelo se volvía inestable, como si bajo mis pies hubiera algo que intentara salir. El cordero lanzó un último gemido y, de inmediato, todo quedó en silencio. Por unos segundos, pensé que aquel sonido sería mi última advertencia, la señal para escapar. Pero cuando traté de moverme, sentí como si un peso invisible me atara al suelo. Una sensación helada recorrió mi cuerpo, y supe que algo oscuro se había despertado en esa habitación. Las mujeres comenzaron a caminar hacia mí, rodeándome en silencio. Sabía que debía hacer algo, cualquier cosa, pero mi cuerpo se sentía extraño, como si mi voluntad estuviera siendo absorbida por aquella fuerza en el aire. De alguna manera, sus miradas parecían perforar mi mente, arrancándome el control sobre mis propios pensamientos. Mi mente comenzó a llenarse de imágenes perturbadoras, noches eternas, figuras oscuras que acechaban en los rincones y ríos de sombras que parecían tomar forma humana. Finalmente, la mujer mayor, la que lideraba aquel extraño ritual, colocó su mano en mi hombro y, con un leve gesto, me señaló el centro de la habitación. Sentí el impulso de obedecer, como si una fuerza invisible tirara de mí hacia esa dirección. Frente a la mesa, miré al animal sin vida y me di cuenta de que su sacrificio era solo el inicio de algo mucho más grande y aterrador. Con cada segundo que pasaba, las velas parecían arder con mayor intensidad, proyectando sombras que se movían en las paredes, como si fueran figuras que intentaban salir de allí. A mi alrededor, las vecinas comenzaban a cantar en aquel idioma extraño, sus voces entrelazándose en una melodía que me parecía insoportablemente hipnótica. Cada nota parecía vibrar en mi cabeza, como si buscara abrir algún rincón oscuro en mi mente. Finalmente, en un último esfuerzo, reuní toda la energía que me quedaba y di un paso hacia atrás. Con un movimiento torpe, logré salir del círculo que ellas habían formado, rompiendo el contacto visual. Al instante, la sensación de opresión disminuyó un poco y pude recuperar el control de mi cuerpo. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia las escaleras, ignorando el eco de las voces y el calor que sentía detrás de mí, como si algo intentara aferrarse a mi espalda. Subí los escalones con desesperación, tropezando en uno de ellos pero logrando mantenerme en pie. Crucé la puerta y la cerré de golpe, como si eso pudiera contener la oscuridad que había presenciado. La casa parecía totalmente distinta ahora, más fría y sin vida. La cálida decoración que antes llenaba el lugar había sido sustituida por una atmósfera sombría, como si aquella casa hubiera sido tomada por algo antiguo y maligno. Salí corriendo de allí y no paré hasta llegar a mi casa.
Apenas crucé la puerta, sentí que mi corazón intentaba normalizarse, pero mi mente no podía dejar de revivir cada detalle. A partir de esa noche, no volví a verlas como antes. Su presencia en el vecindario parecía más un recordatorio de lo que había presenciado, una señal de que había algo más oscuro en aquel lugar de lo que nadie sospechaba. Los días pasaron, y traté de convencerme de que tal vez solo había sido una alucinación o algún extraño juego. Pero cada vez que pasaba frente a su casa, sentía una extraña opresión en el pecho y el recuerdo de sus miradas me hacía apresurar el paso. El vecindario volvió a su calma habitual, pero yo sabía que en Halloween, cuando las luces se apagaban y el viento soplaba, algo oscuro seguía esperando en el sótano de aquella casa. El heladero de Halloween. El primer Halloween que pasé en el pequeño pueblo de Willow Creek, noté que los lugareños parecían un poco nerviosos al caer la noche. No era algo que se viera a simple vista, pero había algo en su forma de evitar ciertas calles y en la rapidez con la que cerraban sus tiendas, como si intentaran evadir algo. A pesar de eso, los niños se disfrazaban y salían a pedir dulces, mientras los adultos vigilaban a sus espaldas, asegurándose de que no se alejaran demasiado. No fue hasta bien entrada la noche cuando lo vi. Justo cuando las calles empezaban a vaciarse y los niños volvían a sus casas con sus bolsas llenas de dulces, el sonido de una vieja melodía resonó a lo lejos. Un escalofrío me recorrió al escuchar esa canción infantil, que provenía de un carrito de helados que avanzaba lentamente por la calle principal. El heladero, un hombre alto y delgado, empujaba el carrito con una sonrisa torcida y una mirada extrañamente fija. Su piel tenía un tono cenizo, como si no hubiera visto la luz del sol en décadas, y su uniforme parecía desgastado hasta casi deshacerse. Los pocos niños que quedaban en la calle lo observaban desde lejos, con una mezcla de curiosidad y miedo. Nadie se acercaba, y sus padres rápidamente los llamaban para que regresaran. Yo, que era nuevo en el pueblo, no entendía por qué tanto misterio. Pensé que, tal vez, todo era parte de la celebración de Halloween. A fin de cuentas, un heladero con aspecto de muerto viviente era un disfraz convincente y adecuado para la noche. Mientras me acercaba un poco más, una vecina, la señora Lane, me detuvo. Me miró con seriedad y me dijo que era mejor no acercarme al heladero, que solo aparecía esa noche del año. Me pareció una advertencia ridícula, pero la expresión en su rostro me dejó pensativo. Me contó, con la voz entrecortada, que hacía años un niño del pueblo había desaparecido tras subirse a su carrito. Aunque al principio pensé que se trataba de una simple leyenda urbana, algo en sus ojos me decía que, al menos para ella, no era una simple historia de miedo. El heladero continuó avanzando, deteniéndose en cada esquina, y lanzaba dulces a quienes se acercaban, invitándolos con un gesto sutil a probar sus helados. Nadie se acercaba demasiado, y aquellos pocos que lo hacían se mantenían a una distancia prudente. Pero entonces sucedió algo que hizo que mi curiosidad se convirtiera en incomodidad. Vi como un chico de no más de 12 años se acercó al carrito y el heladero le ofreció un helado en un cucurucho negro. El niño lo aceptó con una sonrisa y, justo cuando iba a darle el primer bocado, el heladero extendió su mano, que parecía cubierta de algo oscuro, como restos de tierra o ceniza. Aquel hombre hizo una seña al niño para que subiera al carrito, prometiéndole una recompensa especial. El niño dudó, pero algo en su mirada me hizo entender que estaba intrigado, atrapado por la extraña promesa. Fue entonces cuando algo insólito sucedió. El heladero extendió su brazo hacia el niño, y al hacerlo, un dedo suyo cayó en el helado. No era un dedo de mentira ni una broma de Halloween, era un dedo real, con carne y hueso, aunque gris y sin vida. El niño soltó un grito y salió corriendo, dejando caer el cucurucho en el suelo. Sin inmutarse, el heladero recogió el dedo, lo volvió a colocar en su mano, y siguió avanzando como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizado, sin poder creer lo que había visto. ¿Era posible que ese hombre realmente estuviera muerto? La imagen de su piel gris y su dedo cayéndose me atormentaba, pero la curiosidad me venció. Decidí seguirlo a una distancia segura para ver qué hacía. Observé cómo continuaba ofreciendo helados y dulces, invitando a quienes se acercaban a subir al carrito.
De repente, me di cuenta de que el heladero había notado mi presencia. Giró su rostro hacia mí y me lanzó una sonrisa vacía, como si supiera que lo estaba vigilando. Antes de darme cuenta, comenzó a avanzar más rápido, y aunque intenté mantener la distancia, sentí que me estaba retando a seguirlo. Algo en mi interior me decía que era una mala idea, pero otra parte de mí no podía resistir la tentación de descubrir la verdad detrás de aquel hombre. Lo seguí hasta el final de la calle, donde giró hacia un callejón oscuro y solitario. El carrito dejó de sonar y la melodía infantil se desvaneció en el silencio. Me acerqué cautelosamente y miré a mi alrededor, pero él ya no estaba. Lo único que quedaba era el carrito, vacío y abandonado, con un leve olor a algo metálico y dulce que no pude identificar. Me acerqué aún más, tratando de entender lo que había sucedido. Pero entonces sentí una presión helada en el hombro y un susurro en mi oído que decía: ¿te gustaría subir para recibir tu recompensa? Giré rápidamente, pero no había nadie. El carrito de helados, que antes parecía inofensivo, ahora me causaba una sensación de repulsión, como si estuviera vivo y respirara una maldad propia. De repente, vi algo que hizo que el miedo se apoderara de mí. Dentro del carrito había una lista de nombres, escrita con una tinta oscura y viscosa. Reconocí algunos de los nombres, eran niños que habían desaparecido en Halloween años atrás, según las historias del pueblo. Mi mente se llenó de pánico. ¿Era posible que el heladero realmente fuera un ser de ultratumba, una especie de entidad que se alimentaba de aquellos que subían a su carrito? Sin pensarlo dos veces, comencé a correr. El miedo me impulsaba mientras me alejaba del callejón y regresaba a la seguridad de mi casa. Esa noche, apenas pude dormir. La imagen del heladero, con su piel gris y su dedo cayendo en el helado, no dejaba de rondar en mi cabeza. A la mañana siguiente, decidí contarle lo sucedido a la señora Lane, pero cuando me acerqué a su casa, vi que ella ya lo sabía. Su expresión era sombría y resignada, como si hubiera esperado que algo así ocurriera. Me advirtió que el heladero solo aparecía una vez al año, y que aquellos que se acercaban demasiado solían desaparecer sin dejar rastro. La historia del niño que desapareció años atrás era cierta, pero ella no había sido capaz de prevenir a todos los que se sintieron atraídos por las promesas del extraño heladero. Halloween pasó, y con él, la presencia del heladero. La calle volvió a la calma, pero yo sabía que algo oscuro seguía latente. El año siguiente, al acercarse la noche del 31 de octubre, no pude evitar recordar esa experiencia. Me prometí a mí mismo no salir esa noche, y cuando la melodía del carrito de helados resonó en la distancia, me aseguré de que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Sin embargo, la curiosidad me venció una vez más. Desde una ventana, observé a lo lejos cómo el heladero volvía a aparecer, avanzando lentamente por las calles de Willow Creek, deteniéndose en cada esquina e invitando a los curiosos con una sonrisa vacía. Aquel año, nadie desapareció. Pero yo sabía que el heladero regresaría el próximo Halloween con su carrito de helados y su promesa de una recompensa que jamás debería ser aceptada. Desde entonces, cada octubre, espero con una mezcla de terror y fascinación el momento en que el heladero de Willow Creek vuelva a hacer su aparición. El regreso de Caleb. Nunca pensé que aceptaría una invitación a una reunión como esa. Habían pasado 3 años desde que Caleb, nuestro amigo de la infancia, murió en un accidente automovilístico. Para todos nosotros, fue un golpe devastador. Éramos un grupo pequeño y unido, Sophie, Marco, Elena y yo. Caleb era el alma de las reuniones, el primero en hacer bromas, en proponer locuras y en mantener al grupo unido. Desde su partida, habíamos intentado seguir adelante, pero su ausencia siempre se hacía sentir. Este año, Sophie organizó una reunión especial en su casa. Dijo que era una especie de homenaje, un intento de recordar a Caleb sin el dolor que nos había marcado en los primeros años tras su pérdida. Pero cuando llegué a su casa esa noche, sentí una vibra extraña en el ambiente.
Quizás era el hecho de que la casa de Sofía estaba más apagada de lo habitual, o el clima frío que se colaba por las ventanas, o tal vez era el enorme tablero de Ouija que Sofía había dejado en el centro de la mesa. Al principio, pensé que era una broma, algo típico de Sofía, que siempre intentaba darle un giro inusual a cualquier situación. Sin embargo, cuando vi su expresión seria, supe que estaba hablando en serio. Nos explicó que había pensado en intentar contactar a Caleb, aunque fuera solo para despedirse formalmente. Marco y Elena parecían intrigados, pero una parte de mí no quería hacerlo. Sin embargo, la curiosidad y las ganas de sentir a Caleb cerca, aunque fuera por un momento, me hicieron aceptar. Nos sentamos alrededor de la mesa en silencio, colocando nuestros dedos sobre el puntero de la Ouija. En la oscuridad de la sala, solo la tenue luz de una vela iluminaba nuestras caras. La casa parecía completamente vacía y, al mismo tiempo, llena de una presencia que no se podía explicar. Comenzamos el juego con una mezcla de nervios y escepticismo. Sofía empezó con una pregunta simple: ¿estás aquí, Caleb? Durante unos segundos, el puntero no se movió. La habitación se mantenía en silencio, y solo se escuchaban nuestras respiraciones tensas. Justo cuando estaba a punto de sugerir que dejáramos la broma, el puntero comenzó a moverse lentamente hacia la palabra sí. Nos miramos unos a otros, sorprendidos y un poco asustados. Marco intentó reírse para aligerar el ambiente, pero su risa murió al ver que todos estábamos realmente tomándonos en serio lo que estaba pasando. Sofía continuó con otra pregunta: ¿estás bien? Esta vez, el puntero se movió más rápido, deteniéndose sobre las letras N y O. Sentí un nudo en el estómago. Algo en ese mensaje me heló la sangre. Hasta ese momento, había intentado convencerme de que alguien estaba moviendo el puntero, que todo era una especie de broma pesada para añadirle emoción a la noche. Pero ver el no escrito tan claro en el tablero me hizo sentir que, tal vez, estábamos hablando con algo que no comprendíamos. La siguiente pregunta la hizo Marco, con una voz casi temblorosa: ¿dónde estás? El puntero se movió lentamente, letra por letra, hasta formar una palabra: oscuro. La habitación se sumió en un silencio aún más pesado. En ese momento, entendí que estábamos metidos en algo que iba más allá de cualquier broma. El ambiente en la sala cambió. Se sentía como si algo o alguien estuviera observándonos, algo que no era bienvenido. Sin pensarlo demasiado, Sofía preguntó: ¿necesitas ayuda? El puntero se movió rápidamente hacia sí. Nos miramos unos a otros, aterrados. Parecía como si Caleb estuviera realmente atrapado en algún lugar. Era una sensación difícil de describir, como si estuviéramos entrando en un terreno peligroso. Pero ya habíamos empezado, y ninguno de nosotros tuvo el valor de detenerse. Entonces, algo extraño ocurrió. La temperatura de la habitación bajó drásticamente y la vela que habíamos encendido comenzó a parpadear de forma errática. Sentí un escalofrío recorrerme y noté que el aliento de mis amigos también se hacía visible en el aire, como si estuviéramos en pleno invierno. Fue entonces cuando el puntero comenzó a moverse de nuevo, sin que nadie hiciera preguntas esta vez. Las letras que marcó formaron una frase: no estoy solo. Esa afirmación hizo que mi piel se erizara. Miré a mis amigos, esperando ver alguna señal de que alguien estaba jugando con nosotros, pero sus caras reflejaban el mismo miedo que yo sentía. Todos manteníamos nuestros dedos sobre el puntero, como si soltarlo fuera una especie de acto prohibido. Sofía, con voz temblorosa, intentó preguntar: ¿quién está contigo? El puntero no respondió de inmediato, como si estuviera dudando. Finalmente, comenzó a moverse lentamente, formando la palabra él. No necesitábamos más información para saber que esto se había salido de control. El tablero estaba dándonos respuestas que no buscábamos, y la presencia en la habitación era palpable, cargada de algo oscuro y opresivo. La vela se apagó de repente, dejándonos en la oscuridad completa. Escuché a Elena jadear en la penumbra, y mis ojos intentaron adaptarse a la falta de luz. El tablero de Ouija, sin embargo, seguía brillando levemente, como si hubiera captado algo de la energía que flotaba en la sala. Entonces, el puntero comenzó a moverse de nuevo, esta vez sin que ninguno de nosotros lo tocara.
Marcó las letras que formaban la palabra venganza. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. El miedo se convirtió en algo más profundo, en una certeza de que estábamos siendo observados por algo que nos odiaba. Me levanté de la mesa, decidido a salir de la habitación, pero mis piernas temblaban y mis amigos parecían estar igual de paralizados. Todo el valor que había tenido hasta entonces se evaporó y solo quería escapar. Sin embargo, justo cuando me giré hacia la puerta, escuché un golpe seco que provenía de la cocina. Parecía como si algo hubiera caído al suelo con fuerza. Los demás se quedaron quietos, sin saber qué hacer, y entonces lo escuchamos, pasos arrastrándose lentamente hacia nosotros. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, pero el sonido era tan real, tan tangible, que era imposible ignorarlo. El tablero de Ouija comenzó a vibrar ligeramente y el puntero se movió una última vez, marcando 2 palabras: estoy aquí. Sentí que el aire se volvía denso y algo que no podía ver estaba cada vez más cerca de nosotros. Fue entonces cuando, en un acto desesperado, Sofía arrancó el tablero de la mesa y lo arrojó al suelo. La vela volvió a encenderse sin razón aparente, iluminando la sala de nuevo. Nadie dijo nada. Miré a mis amigos, todos pálidos y en estado de shock, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Era como si una sombra oscura hubiera salido de nuestras vidas tan rápido como había aparecido, pero sabíamos que, en algún lugar, seguía acechándonos. En silencio, recogimos nuestras cosas y salimos de la casa de Sofía, sin mirarnos y sin decir una sola palabra. Esa noche, cada uno de nosotros se fue a casa con una certeza inquietante: Caleb nos había hablado desde un lugar que no entendíamos, y lo que habíamos encontrado no era solo la presencia de nuestro amigo. Habíamos desatado algo más, algo que no habíamos sido capaces de controlar y que ahora nos acompañaría por el resto de nuestras vidas. La cinta perdida. A decir verdad, nunca fui fanático de Halloween. Para mí, y para Diana, mi pareja, era solo una noche más de disfraces y decoraciones exageradas, llena de fiestas absurdas y niños tocando a la puerta en busca de dulces. Nos parecía todo un sinsentido, así que habíamos decidido pasar la noche juntos, sin distracciones, y ver una buena película de terror, algo que, al menos, nos entretuviera. Sin embargo, esa noche, algo diferente nos rondaba por la cabeza. Fue Diana quien sugirió que, en vez de ver alguna película de streaming, fuéramos a una tienda de videos antigua que habíamos visto al otro lado de la ciudad. Era uno de esos lugares que parece haber quedado atrapado en el tiempo, con estantes llenos de viejas carátulas y cintas VHS, algunas polvorientas, otras con etiquetas casi borradas. La tienda estaba en un barrio medio olvidado, en una calle con lámparas parpadeantes y edificios desgastados. Al llegar, notamos que la fachada del local parecía estar a punto de desmoronarse, la pintura estaba descascarada y el letrero colgaba de una de las esquinas, anunciando videos y coleccionables. Al entrar, el olor a humedad y madera vieja se mezcló con el sonido de una televisión encendida en algún rincón. El lugar estaba vacío, excepto por un hombre de avanzada edad, el dueño, que estaba detrás del mostrador. Nos recibió con una sonrisa cansada y un: ¿en qué puedo ayudarles? Sin dudarlo, le dijimos que queríamos una película de terror, algo realmente aterrador para pasar la noche. El hombre nos miró fijamente, como si estuviera evaluando si éramos el tipo de personas que aguantaban una buena dosis de miedo. Tras unos segundos de silencio, nos preguntó si estábamos seguros. Nos encogimos de hombros, dándole a entender que no nos asustábamos fácilmente. Entonces, el dueño dio media vuelta, se agachó detrás del mostrador y sacó un maletín antiguo. Se notaba que llevaba años guardado allí, cubierto de polvo y con una cerradura oxidada. Lo abrió con cuidado y sacó una cinta VHS sin etiqueta que envolvió en una funda de plástico negra. Nos la entregó y dijo en voz baja: esta es para aquellos que buscan algo más real. Nos miramos intrigados y aceptamos la cinta sin hacer preguntas. El hombre no nos cobró, solo nos pidió que, cuando termináramos de verla, volviéramos la cinta y la dejáramos frente a la tienda. Algo en su tono nos pareció extraño, pero decidimos ignorarlo.
Al llegar a casa, apagué todas las luces y preparé la vieja videocasetera que habíamos guardado en el armario para ocasiones especiales. Diana acomodó los cojines en el sofá y apagó su teléfono, lista para disfrutar de la película. Inserté la cinta en el reproductor y después de unos segundos de estática y ruido, la imagen cobró vida. La pantalla mostró una habitación en penumbras. La cámara se movía con torpeza, como si alguien estuviera filmando con una mano temblorosa. No había música ni efectos de sonido, solo el susurro leve de la cinta girando. De pronto, la imagen enfocó a una persona sentada en una silla en el centro de la habitación, con las manos atadas a los reposabrazos. La persona llevaba una máscara y aunque era difícil distinguir detalles, se podía ver que la figura temblaba, respirando agitadamente. Al principio, pensé que era algún tipo de actuación amateur, como esos videos caseros de terror que imitan situaciones extrañas. Pero había algo en esa escena que me hacía sentir incómodo, algo que iba más allá del simple miedo. El silencio en la habitación era opresivo, y cada movimiento de la cámara parecía demasiado real, demasiado íntimo. La cinta continuaba y la escena se mantenía estática, enfocando al hombre en la silla. Poco a poco, otros detalles empezaron a hacerse evidentes, manchas en el suelo, sombras extrañas que se movían en el fondo. Diana me miró, confundida, y yo le devolví la mirada. Empezaba a arrepentirme de haber aceptado la recomendación del hombre de la tienda. Entonces, la pantalla se volvió negra por un momento, y cuando volvió la imagen, la persona atada ya no estaba sola. Una figura alta, vestida con una bata larga y un rostro cubierto por una capucha oscura, había aparecido en la escena, de pie detrás de la silla. La figura permanecía inmóvil, observando al prisionero, y el silencio se rompió solo por la respiración entrecortada del hombre atado. De repente, el captor se movió, inclinándose hacia el hombre en la silla. La cámara se acercó lentamente, capturando cada detalle de la escena. Los susurros ininteligibles llenaron la habitación y la figura encapuchada comenzó a realizar movimientos lentos, casi rituales, alrededor del prisionero. El tiempo parecía detenerse y la atmósfera se volvía cada vez más densa. Diana se movió incómoda en el sofá y yo sentía una presión creciente en el pecho. Esto no era una película, no podía serlo. La crudeza de la escena, la desesperación en el rostro del hombre, el ritmo meticuloso del captor, todo parecía demasiado auténtico. Intenté convencerme de que solo era una actuación muy bien lograda, pero una parte de mí sabía que había algo profundamente perturbador en lo que estábamos viendo. La cámara comenzó a temblar más y la figura encapuchada se acercó aún más al prisionero. En ese instante, una sombra más pequeña, como la de un niño, apareció al fondo de la escena. La figura se movía de manera extraña, con movimientos antinaturales, casi como si flotara. La sombra se acercó lentamente, rodeando a ambos personajes en la silla, y luego desapareció. Para este punto, Diana estaba pálida, aferrándose al cojín. La imagen en pantalla se volvió borrosa y parpadeante, como si la cinta estuviera dañada. Pero antes de que pudiera pensar en detenerla, la pantalla mostró una imagen final, un primer plano del rostro del prisionero, con los ojos desorbitados, llenos de terror, mirando directamente a la cámara, como si pudiera vernos a través de la pantalla. En ese momento, la videocasetera comenzó a emitir un sonido agudo y la cinta se detuvo abruptamente. Nos quedamos en silencio, procesando lo que acabábamos de ver. La sensación de angustia no desaparecía, y algo en mi interior me decía que esa cinta había captado algo real, algo que nunca debimos haber visto. Decidimos sacar la cinta y devolverla a la tienda al día siguiente. Sin embargo, cuando llegamos allí, encontramos el lugar completamente vacío. La tienda de videos no existía, solo quedaba un local abandonado, con las ventanas cubiertas de polvo y el letrero caído en la acera. Miré a Diana, sin palabras, y supe que ninguno de los dos quería volver a hablar de lo que habíamos visto esa noche. La entidad de la noche. No hay una sola noche de Halloween que me sienta realmente seguro. Para la mayoría, es una fecha de diversión, disfraces y dulces, pero para mí es la noche en que recuerdo un miedo que nunca he podido olvidar.
Mi esposa, Julia, siempre ha tratado de entenderme, aunque sé que mis nervios la han llegado a desesperar. Y mis hijos, claro, no pueden evitar sentirse frustrados cada vez que me niego a salir con ellos a pedir dulces. Este año, Julia me suplicó que dejara a un lado mis temores y acompañara a los niños. Llevaba días insistiendo, argumentando que ya estaban grandes y que sería una buena experiencia para la familia. Por primera vez en años, decidí intentarlo. No quería que mis hijos me vieran como alguien que se asusta fácilmente. En el fondo, me convencí de que quizás mis miedos eran infundados, un eco del pasado que debía dejar atrás. Esa noche, antes de salir, me encontré revisando compulsivamente las cerraduras de las ventanas y puertas. No podía evitarlo, mi mente se llenaba de imágenes de aquella noche cuando era niño, imágenes que durante años me han perseguido. Tenía apenas 9 años y estaba con mis padres y mi hermana pequeña en la casa de mis abuelos. Era un Halloween normal, o al menos eso parecía. Recuerdo que mientras caminábamos por las calles, sentía una presencia a mi lado, una sombra que parecía moverse a nuestro ritmo, nunca demasiado cerca, pero lo suficiente como para hacerme sentir observado. Cada vez que volteaba, veía una figura oscura, sin rostro, que se deslizaba en las sombras como una nube de humo. Intenté hablarle a mis padres, pero me dijeron que era solo mi imaginación. Lo único que recuerdo después es correr hacia casa y esconderme debajo de las sábanas, mientras esa presencia parecía acecharme, esperando a que me descuidara. Cuando terminé de asegurar todas las puertas y ventanas, tomé una bocanada de aire, intentando convencerme de que nada iba a pasar. Los niños ya estaban listos, disfrazados y emocionados, y Julia se mostró agradecida al ver que finalmente había cedido. Me puse el abrigo y, con una linterna en el bolsillo, salimos de la casa hacia la fría noche de Halloween. La primera hora transcurrió sin problemas. Los niños iban de puerta en puerta, gritando emocionados mientras llenaban sus bolsas de dulces. Julia y yo caminábamos unos metros detrás de ellos, observándolos con una mezcla de orgullo y ternura. Al principio, todo parecía normal. Las casas estaban decoradas con calabazas, luces parpadeantes y telarañas de plástico, y otros niños correteaban de un lado a otro disfrazados de monstruos y personajes de cómic. Sin embargo, conforme la noche avanzaba, sentí que el aire cambiaba, volviéndose más pesado. Al principio pensé que solo era el nerviosismo, ese viejo miedo intentando abrirse paso en mi mente. Pero luego noté que no era solo una sensación, sino algo más profundo. Julia debió notarlo, porque me miró con una mezcla de comprensión y preocupación. Intenté sonreírle para tranquilizarla, pero en mi pecho, esa ansiedad volvía a surgir. Mientras caminábamos de regreso, me di cuenta de algo extraño. En cada esquina, en cada callejón oscuro, parecía haber una figura que nos observaba. Era una sombra que se mantenía a distancia, siempre oculta entre la penumbra de las casas y los arbustos. Intenté ignorarla, diciéndome a mí mismo que todo estaba bien, que solo era mi imaginación jugando conmigo. Pero no podía evitar la creciente sensación de que alguien, o algo, estaba siguiéndonos. Llegamos a una casa al final de la cuadra, donde los niños se acercaron a tocar la puerta. Julia se distrajo hablando con una vecina y yo me quedé solo, observando las sombras. En ese momento, sentí que la figura estaba más cerca. Miré hacia los árboles, hacia la oscuridad entre las casas, y por un instante creí ver un par de ojos brillando en la distancia. Parpadeé, tratando de convencerme de que solo era un reflejo de las luces de Halloween. Pero al segundo siguiente, los ojos seguían allí, inmóviles, fijos en nosotros. Tomé a los niños y les dije que ya era hora de regresar a casa. Ellos protestaron, pero accedieron cuando notaron la urgencia en mi voz. Julia me lanzó una mirada preocupada, pero no dijo nada. Nos dirigimos de vuelta, con el frío aire de la noche arremolinándose a nuestro alrededor. Mis pasos se aceleraron, y cada vez que miraba hacia atrás, tenía la sensación de que esa sombra también aumentaba su velocidad, acechándonos. De repente, los niños se detuvieron y señalaron hacia un callejón oscuro. Algo estaba allí, una figura alta, cubierta por una capa negra, con el rostro oculto en las sombras. Intenté calmarme, diciéndome que solo era alguien disfrazado,
que era Halloween y que la gente solía llevar atuendos espeluznantes. Pero algo en esa figura era diferente. No se movía como una persona normal y a pesar de la distancia, parecía que sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. Apreté la mano de mi hijo y con una voz firme le dije a la familia que debíamos irnos. Caminamos apresuradamente, casi corriendo, hacia la casa, pero sentía que cada paso que dábamos esa figura nos seguía, manteniendo la misma distancia, siempre en la periferia de mi visión. Llegamos a la entrada de nuestra casa y en cuanto cruzamos la puerta, me volví para echar un vistazo. La figura seguía allí, al final de la calle, inmóvil, observándonos. Cerré la puerta rápidamente, asegurándola con todos los pestillos. Julia intentó calmarme, pero yo no podía relajarme. No dejaba de pensar en esa sombra que había estado acechándonos toda la noche. Después de acostar a los niños, me quedé despierto, mirando por la ventana, buscando alguna señal de esa presencia. La calle estaba desierta, solo las luces parpadeantes de las decoraciones rompían la oscuridad. Me dije a mí mismo que todo había sido una fantasía, un reflejo de mis traumas pasados, un producto de mi propia mente perturbada. Sin embargo, en algún momento de la madrugada, cuando el silencio era absoluto, escuché un sonido afuera. Me levanté con cuidado, intentando no hacer ruido, y me acerqué a la ventana. Allí, en medio de la calle, estaba esa figura. Ahora, sin esconderse, con su rostro oscuro alzado hacia nuestra casa. Era como si supiera exactamente dónde estábamos, como si estuviera esperando algo de mí. Mis manos temblaban, y no podía apartar la mirada de esos ojos brillantes que parecían perforarme. La figura levantó una mano, señalando en mi dirección, y un miedo helado recorrió todo mi cuerpo. Me quedé allí, congelado, observando cómo la sombra se deslizaba lentamente hacia la casa. La cerradura de la puerta comenzó a girar, como si alguien desde fuera intentara abrirla. Respiré profundamente y retrocedí, cerrando todas las ventanas y persianas. Me convencí de que si no podía ver a la entidad, quizás no podría alcanzarnos. Pasaron las horas, y el primer rayo de luz del amanecer trajo un respiro de alivio. Desde entonces, cada año en Halloween, me encierro con mi familia, esperando que la noche pase sin incidentes. No sé qué fue esa figura ni por qué me ha seguido toda mi vida. Solo sé que hay algo, una entidad que regresa cada Halloween, una presencia que nunca me ha dejado en paz desde aquella noche de mi infancia.